Nació el día 13 de agosto de 1926. Fidel Alejandro Castro Ruz, hijo de Ángel Castro y Argiz, un inmigrante español que se había convertido en un exitoso cultivador de caña de azúcar en Cuba. La madre de Fidel, Lina Ruz González, fue inicialmente sirvienta en la casa de los Castro, antes de casarse con Ángel. El comportamiento rebelde de Fidel, como niño, presagiaba el destino que poco a poco lo convirtió en un atleta excepcional, un dedicado abogado, un político, un revolucionario y uno de los líderes más distinguidos del mundo. Abasolo, Tamaulipas, fue el lugar donde Fidel Castro Ruz gestó la revolución cubana. ¿Esta es qué, perdón, la feria qué? Agradeciendo como siempre el que nos acompañen a través de Emprendedores con Futuro, los saludamos muy cordialmente, decirles que en Varadero. ¿Por aquí habrá casas de cambio? ¿Quiere usted primero? Bueno, dejarlo en otro lugar y ya avanza más. Esta es la feria. Y pregunte ahí cómo se baje, no cambie en la calle. Le pregunte y ellos le dirán ahí a cualquier taxista, cualquiera que... Yo sí ahora no sé exactamente. Muy bien. ¿Qué edificio es ese? Eso era un fuerte de la fortaleza de la Real Fuerza, se llama. Acústica en la cabecera municipal de Abasolo, Tamaulipas. Las autoridades representadas por el cronista de esta localidad, José Luis Aguilar Guajardo, ha colocado ya este arreglo floral en memoria de Fidel Castro Ruz. ¿Aquí para dónde vamos exactamente, José Luis? Sí, bueno, mira, vamos por un camino alterno aquí en el nuevo centro de población Dolores. Esta ruta nos conduce hacia la presa Vicente Guerrero y pues tiene otras salidas, ¿verdad? Puedes llegar incluso hasta las cercanías de Ciudad Victoria por este mismo camino. Y el objetivo de venir por aquí es llegar a precisamente al rancho Santa María de los Ángeles, en donde estuvo Fidel Castro en 1956. Ahorita venimos con unos guías que nos van a ayudar pues a llegar lo más cerca posible, porque nos están informando que pues que el casco del rancho está montado, pues, hay difícil acceso, pero bueno, vamos a tratar de llegar lo más cerca posible para que haya testimonio de este lugar de relevancia histórica, ¿verdad? ¿A qué le atribuyes de que Fidel Castro haya pues elegido este punto para establecerse y prepararse para la revolución? Bueno, hay muchos factores que incidieron en la decisión del señor Castro. El primero de ellos obviamente es el agua, es fundamental, está en las cercanías del río Sotolamarina, muy cerca. El otro factor pues es la geografía, es una región montañosa, ya les había comentado que hay un pedazo de lo que es la sierra de Tamaulipas, la falda norte, y bueno, pues el aislamiento fue un factor trascendental, ¿no? Ahí podían ellos practicar el tiro y hacer otro tipo de entrenamiento militar sin que la población aledaña se percatara, ¿no? Había muchos kilómetros de distancia a la población más cercana, que era Abasolo. Los elementos terroristas tienen la idea de disparar. El ilustre comandante revolucionario de Cuba nació para liderar, consciente de su poder interno, seguro de realizar el cambio y haciendo caso omiso del miedo. Esta es la historia de Fidel Castro, el líder inmortal en la historia de Cuba. No puede faltar la artesanía que se expende en este lugar. ¿Qué tipo de maderas son? Diferentes maderas. Por ejemplo, Guayacán, caoba, júcaro, granadillo, jiquí. ¿este tipo de madera se produce aquí en Cuba? Sí, es cubana. Toda esa madera cubana. Liberacha. ¿Liberacha? Puma. ¿Cuál es la madera más fina que hay por aquí? La mayoría de todas. Mira, está el granadillo, que es este.
A ver, vamos a ver. Una madera muy fina, muy bonita. El quiebracha, que es la madera más dura acá en Cuba. ¿Cómo se llama? Quiebracha. Quiebracha. Y quiebra el hacha. Oh, muy bien. Y es una madera muy bonita. Fíjate que es un punto importante el hecho de que ustedes hayan pues decidido traer un arreglo floral a este lugar, porque pues ahorita que es un tema de actualidad, vale la pena destacar la importancia que México tuvo para la Revolución Cubana. Así es, Humberto, y bueno, pues este es un gesto que emana de la misma presidencia municipal, porque aquí los abasolenses, bueno, a diferencia de otras latitudes del estado, sí tenemos muy arraigado esta presencia del señor Castro aquí, pervive en la memoria colectiva de los abasolenses, y bueno, pues honor a quien honor merece, ¿no? El señor Castro, después ya estando en Cuba, al frente del país, se reportó con algunos de los abasolenses que en su momento le tendieron la mano para que lograra el éxito en su empresa. Dentro del legado de Fidel Castro y la Revolución Cubana, destacan que es el único país de América sin desnutrición infantil y declarado Paraíso Internacional de la Infancia por la UNICEF. La tasa de mortalidad infantil es la más baja de América Latina, 130,000 médicos graduados desde 1961, 10 estudiantes por docente, 200 millones de niños duermen en la calle, ninguno en Cuba. ¿Cuál es el vehículo este? Es un Ford del año 28. 1928. ¿Y consiguen refacciones todavía aquí? Sí, se pusieron para hacerlo. Oh, muy bien. ¿El servicio es difícil? No, siempre se inventa algo. ¿Ah, sí? Muy bien. Bueno, de hecho veo algunos blogs y algunas notas periodísticas que pues han descrito muy bien los puntos en donde Fidel Castro estuvo aquí en Tamaulipas. Mencionan a Abasolo como uno de los puntos estratégicos y así lo reconoce la historia de ellos. Así es que pues sin duda está fundamentado, y qué mejor que haya pues gente testigo también, que haya quizás convivido o vivido precisamente. Sí, Humberto, bueno, pues desgraciadamente la importancia por la historia no ha estado entre las prioridades, ¿no?, de la sociedad, y pues muchos de esos testimonios de las personas que convivieron con Fidel Castro pues ya son imposibles de recuperar, porque es gente que ya ha fallecido. Pero bueno, estamos haciendo en este momento un intento muy noble, pues también les agradecemos por supuesto su colaboración para poder llevar no solo a los abasolenses esta historia, sino que se difunda en todo el estado y por qué no en todo el país, ¿verdad? Pues ahí tienen una actividad trascendente, importante para el Instituto de Cultura de Tamaulipas, a ustedes como ayuntamiento, los cronistas mismos, claro, la Asociación de Cronistas y pues todos los historiadores que se dediquen al respecto a nivel nacional, un punto bastante valioso para que nosotros también transmitamos a ustedes y contribuyamos de alguna forma, que no quede este hecho y que después se vaya a perder. Así es, Humberto. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, y pues en un momento más ya estaremos por ahí en el rancho para seguir apreciando un poco ahí el ambiente y ya irles especificando cosas, ¿verdad?, con mayor detalle. Muy bien, ahorita vamos a platicar también con algunas personas pues que tienen bastante información al respecto. Es algo complejo, difícil de encontrar, pero pues al parecer ya dimos con la persona adecuada para que nos platique acerca de sus vivencias.
Nació el día 13 de agosto de 1926. Fidel Alejandro Castro Ruz, hijo de Ángel Castro y Argiz, un inmigrante español que se había convertido en un exitoso cultivador de caña de azúcar en Cuba. La madre de Fidel, Lina Ruz González, fue inicialmente sirvienta en la casa de los Castro, antes de casarse con Ángel. El comportamiento rebelde de Fidel, como niño, presagiaba el destino que poco a poco lo convirtió en un atleta excepcional, un dedicado abogado, un político, un revolucionario y uno de los líderes más distinguidos del mundo. ¿Pero qué le decían que hacía por acá? No, pues él que venía a practicar, el señor Fidel Castro, que venía para practicar, al tiro al blanco, no sé, algo así. Los hijos de ahí, sí, a lo mejor sí lo conocieron al señor. Los dueños del rancho de María Los Ángeles, a lo mejor sí lo conocieron al señor. ¿Cómo se llama este bulevar? ¿Esta calle cómo se llama? Ajá. Bella Rápida, ¿verdad? Bella Rápida. ¿Y esta laguna cómo se llama? Caguama, Caracaguama. ¿Caguama? Muy bien. ¿Por qué tienen los camellos aquí? ¿Será algún circo? A traer todo tipo de mercancías hacia acá y de acá la distribuían a las Américas. Aparte por la forma que tiene la bahía, tiene una entrada estrecha y larga y al final tiene una bolsa, lo que hace que sea una bahía con gran seguridad, con gran protección para las embarcaciones. Estamos hablando de una época donde había muchos ataques de corsarios y piratas. Este es todo un malecón habanero. Fue infestada por la injusticia y la desigualdad desde que Cristóbal Colón puso el pie en la isla en 1492. Con la llegada de los primeros españoles que invadieron el Nuevo Mundo, los nativos fueron poco a poco desapareciendo. Después de la Guerra de Independencia de Cuba, entre los años 1895 a 1898, los estadounidenses lanzaron sus nuevos procedimientos de explotación. Hay una ausencia en nuestro comité central. Los acontecimientos en la historia de Cuba convirtieron a Fidel Castro en un ferviente disidente del gobierno del país que estaba alineado con los Estados Unidos. Así que se convirtió en un hombre que luchó contra la desigualdad, la injusticia y la injusta distribución de la riqueza. Se negó a someterse a las potencias mundiales opresoras, Estados Unidos en particular, y a pesar de las amenazas y sanciones y los intentos por aislar a Cuba, se mantuvo firme durante 5 décadas. Esta es la presa derivadora La Patria es Primero, inaugurada siendo presidente de la República el ciudadano licenciado Luis Echeverría Álvarez, un 27 de septiembre de 1971. Es el aniversario 150 de la iniciación de la vida independiente de México. Este es por parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en aquel entonces. Y este es precisamente la presa derivadora con toda esta infraestructura que parece pues que por ella no han pasado los años y es donde se capta el agua de pues este río, el río Sotomarina, que viene precisamente a alimentar la presa Vicente Guerrero. Desarrollo de 4 vacunas contra el cáncer. Sistema de salud, un ejemplo para el mundo, de acuerdo a la OMS. 54% del presupuesto destinado a servicios sociales. Cuba multiplicó por 100 la donación de España a la lucha contra el ébola. Envió 796 médicos y enfermeros a Liberia y Guinea. Enfrente allá tenemos el Hotel Riviera, construido en 1957. Otro de los hoteles que pertenecía a la mafia, y al lado está el Hotel Coiba,
Meliá Coiba, de la cadena española Meliá, la cual ya tiene unos cuantos hoteles acá en Cuba. Cerquita donde usted está hospedado está el Meliá Habana, otro que también pertenece. Vamos rumbo hacia Miramar. Estos edificios que están acá son edificios de estudiantes. ¿Todos esos? El de la derecha principalmente, el otro es de apartamentos. ¿Les dan gratis aquí el hospedaje? Sí, esos son estudiantes que vienen acá a estudiar en la universidad, algunas especialidades que solo se estudian en Ciudad de La Habana. Hay universidades en todas las provincias, pero hay algunas especialidades que solo se estudian acá. Me dicen que esos estudiantes que optan por esas especialidades, el gobierno le da un apartamento aquí gratis, al igual que la alimentación también es gratis y los estudios. No pudimos encontrar mejor lugar y mejor escenario para pues venir a la colocación de esta ofrenda floral en el área donde estuvo Fidel Castro aquí en Tamaulipas. Platícanos un poco acerca de esto, José Luis. Sí, Humberto, pues te comentaba hace un instante que pues fue lamentable no poder acceder hasta el rancho Santa María de los Ángeles debido a que en época reciente se vino pues, fuertes lluvias y el monte está bastante crecido. Sin embargo, desde este punto podemos observar un lugar muy importante, ¿no? Esto que podemos ver acá atrás de nosotros, pues es el cauce del río Sota la Marina, ¿verdad? Toda esta serranía antiguamente conocida como el Cañón de la Iglesia, pues sirvió de refugio y también sirvió como cuartel militar para los guerrilleros cubanos que estuvieron aquí en Tamaulipas en 1956. No nada más Fidel Castro estuvo aquí, fue acompañado por un grupo de cerca de 45 personas, entre ellas Camilo Cienfuegos, Juan Manuel Márquez y el que ahorita ocupa el cargo de, pues se puede decir, de presidente en Cuba, ¿no? Raúl Castro, hermano de don Fidel. Pues bueno, Humberto, aquí tenemos este presente, esta ofrenda luctuosa para la memoria de don Fidel Castro y para que, bueno, si es que nos puede ver desde ahí del cielo, que perciba que los abasolenses tenemos su recuerdo muy presente y que hay un alto estima, ¿verdad?, por su labor. En los últimos años circularon informes sobre las malas condiciones de salud de Fidel Castro, una acusación que él negó por un tiempo. Sin embargo, después de un episodio gastrointestinal en 2006, Fidel decidió nombrar un sucesor. Nadie estaría más capacitado para la responsabilidad que alguien de su propia carne y sangre, por lo que su hermano menor, Raúl, fue declarado líder provisional de Cuba, una denominación que resultó definitiva en 2008. Raúl Castro, quien toma el crédito de haber introducido Fidel Castro a Ernesto Che Guevara, el médico argentino que se convirtió en el emblema de la rebelión en el mundo y jugó un papel crucial en la victoria de la Revolución Cubana, especialmente en el movimiento 26 de julio. El movimiento que desencadenó la Revolución Cubana, que duró 6 años, desde julio de 1953 hasta el 1 de enero de 1959. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Cuba, la verdad es que hay una recepción bastante especial para los mexicanos. Platicaba yo contigo acerca de que en alguna ocasión estuve en la bahía Hemingway, ese lugar turístico especial para que la gente de muchos recursos que llegan en sus yates, es un lugar privado. Cuando estuve grabando ahí, pues el guardia inmediatamente me dijo, no se puede grabar, pero luego me identificó como mexicano y la verdad, qué buena recepción. Estuvo platicando acerca de que Fidel había estado acá y peor aún cuando le dije que era de Tamaulipas. Así es. ¿Tienen bien presente ellos los sitios en donde estuvo Fidel? Sí, Humberto, y pues bueno, hay antecedentes históricos de la relación entre Cuba y México, ¿no? Te comentaba con anterioridad acerca de la independencia de Cuba y del papel de José Martí dentro de ella, un intelectual que fomentó el nacionalismo cubano y que estuvo de igual forma que Fidel Castro en México, ¿no? Entonces estos vínculos históricos acercan a los pueblos y pues en el caso del municipio de Abasolo pues lo acerca aún más porque aquí fue el lugar que Fidel Castro seleccionó para hacer su campo de entrenamiento, ¿verdad? Y además
habitantes en ese tiempo pues seguramente tenían esa interrelación con el revolucionario y pues yo creo que se identificaban de alguna forma también con su forma de ser y el proyecto que traía para Cuba. Bueno, Humberto, en ese caso hubo poca gente en realidad que lo llegó a ver, ¿verdad? Porque te comentaba que en los años 50 en el municipio de Abasolo había aproximadamente 500 habitantes, o sea, había muy poca gente, eran grandes extensiones de tierra como lo estamos viendo, deshabitadas. Entonces, esa fue también una de las principales razones de que Castro viniera aquí con su gente y se asentaran, ¿verdad? Y tuvieran este campamento militar. Damos rumbo hacia el Peado, que es la parte moderna de la ciudad, que es aquella que se ve allá, la de los edificios altos, construida en la década de 40, década de 50. Se está haciendo todo un proyecto de restauración de todo el litoral habanero, que pueden ver por aquí. Eso está patrocinado y dirigido por la oficina del historiador de la ciudad, el señor Eusebio Leal, donde se le está dando prioridad a La Habana Vieja y al litoral habanero, poco a poco. So do you use your, please answer me please, but in German. Auf Deutsch reden, in German. Also für deine Ferien. What do you want to hear? Oh yeah. Ganz wenige Länder haben. Okay, you answer me, but in German. Okay. How's your country? How is our country? Yeah, but in German. Sehr gut, sehr schön. Es ist sehr schön. Die Nordsee, Ostsee. And after that, translate to me in English because I don't know. It's very beautiful, especially in the north. Okay. The North Sea and the East Sea. Why in the north? Why? 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 Because there's the sea. Everyone float. We can go swimming and we live in the north. And it's too cold now, for example? Now, at the moment, it's 20-25 degrees. Okay. Oh, but in German. That's Interesante todos estos detalles, que qué bueno que pues las mismas autoridades, en el caso del municipio, como el gobierno de Tamaulipas también, pues le dediquen un espacio en su agenda para poder resaltar esta actividad, este suceso tan importante, que seguramente pues marca también la pauta en la relación binacional de México y Cuba. Pues sí, Humberto, estamos viviendo ahora sí que momentos históricos de relevancia. Hace poco tiempo en Cuba se dio la apertura, esta apertura con el gobierno norteamericano, se limaron ciertas asperezas que habían ahí y pues son pasos que se están dando dentro de la historia. Sin duda alguna, la muerte del señor Fidel Castro pues es una página muy importante dentro de la historia no solo de nuestro país, sino del mundo. Es uno de los íconos de la revolución en el siglo XX, de los movimientos sociales. Y bueno, pues nosotros por eso decidimos hacer esta ofrenda en memoria de este señor que es uno de los actores de la historia del siglo XX a nivel mundial. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por su atención. La verdad, pues aventaron una palomita pues de las autoridades del municipio de Abasolo al realizar esta entrega de ofrenda floral para Fidel Castro. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Humberto, por venir. Fidel Castro era un luchador que pondría en riesgo cualquier cosa para conseguir sus objetivos ideológicos, y no solo lo hacía por su propio país. En 1947, Castro se retiró temporalmente de la Facultad de Derecho para unirse a un levantamiento contra el presidente de la República Dominicana de aquellos tiempos, Rafael Trujillo. Pero cuando se encontraban a mitad de la travesía por mar para llevar a cabo el golpe de Estado, la operación fue suspendida debido a la presión internacional.
Sin perder un segundo, Fidel, de 23 años de edad, saltó a las aguas infestadas de tiburones y nadó hasta la orilla con una pistola en la cabeza. Un año más tarde, en 1948, en la Conferencia Panamericana en Colombia, Castro tomó parte en una revuelta para interrumpir la conferencia entre los Estados Unidos y los países de América del Sur, entregando folletos antinorteamericanos a la gente. Fue en ese momento cuando Fidel Castro ganó experiencia en los levantamientos populares de primera mano. 2 años después de comenzar los estudios en la Facultad de Derecho en La Habana, Castro se unió al Partido del Pueblo Cubano en 1947. El partido creía que el gobierno cubano, encabezado por el general Fulgencio Batista, era un títere de Estados Unidos que gobernaba el país a base de sobornos y en beneficio de las gigantes corporaciones norteamericanas. Fidel abogaba por una campaña contra la corrupción, la injusticia, la pobreza, el desempleo y los salarios bajos. Gracias a su impresionante carisma y habilidades oratorias, Castro se ganó un gran número de partidarios. Se presentó como candidato para el Partido del Pueblo Cubano en las elecciones al Congreso en 1952. Castro aprovechó la oportunidad para dar un discurso inspirado sobre los fallos y problemas del sistema gobernante del país. Concluyó su discurso diciendo así: "En cuanto a mí, sé que la cárcel será más dura de lo que habrá sido para otros, preñada de cobardes amenazas y ruines crueldades, pero no la temo, como no temo a la furia del tirano miserable que le arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá". El discurso de Fidel le aseguró una publicidad a nivel nacional y más tarde fue publicado en forma de libro titulado La historia me absolverá. El tribunal declaró a Fidel culpable y lo condenó a 15 años de cárcel. Pero después de solo 2 años, la presión política y pública obligaron al gobierno de Cuba, títere de los Estados Unidos, a liberar a Castro. Aunque la tambaleante administración dio esperanzas a Castro para las próximas elecciones, él no confió en esa idea y se fue a México para organizar un nuevo plan para derrocar al régimen. Como para que él se estableciera en este lugar. Así es, Humberto. Bueno, mira, en estos momentos estamos en la presa derivadora. Toda esta infraestructura pues fue construida ya dentro de la década de los 60 y los 70, posterior a la presencia de Castro aquí en Abasolo. Con anterioridad este río, pues una gran parte de él era navegable hasta la costa, o sea, podían entrar embarcaciones muy adentro. Ese fue otro de los elementos que también favoreció el establecimiento de Castro aquí en las cercanías del municipio de Abasolo. Y bueno, pues después de estar en su campo de entrenamiento y preparar a sus hombres, decidió salir, y el punto indicado para partir hacia Cuba había sido Sotolamarina. Por diversas situaciones no se logró hacer desde Sotolamarina, pero sí fue desde Tuxpan. Ahí ya pues iba el Che Guevara, iba Camilo Cienfuegos, iba Raúl Castro, todos preparados para desembarcar cerca de la Sierra Maestra, allá en la isla. Es importante resaltar que la partida de Fidel Castro desde nuestras tierras se dio el 25 de noviembre de 1956, la misma fecha en la que ha fallecido el comandante. Entonces ese es un dato muy interesante. Incluso hubo un movimiento que así se llamó en la isla, y pues de esta generación del centenario que tuvieron como finalidad pues ahora sí que destituir a Fulgencio Batista del mando de Cuba. El mejor sistema educativo de América Latina, el país que más aporta del Producto Interno Bruto a la educación, uno de los mayores índices de desarrollo humano de acuerdo a la ONU, primer país en eliminar la transmisión madre a hijo del VIH. Hubo pues algunos acontecimientos que también aquí en Tamaulipas se marca la historia, como la estancia en Reynosa, donde tenía que cruzar, por cierto, a Estados Unidos para poder adquirir el recurso necesario, sí, con un expresidente también de su país, y además también en Tampico estuvo él, de alguna manera, pues trabajando, recaudando recursos. Sí, pues hay muchos testimonios de personas que lo identificaron en
diversas partes del estado, ya lo comentaste, en Tampico, pues en las ciudades es donde más hubo registro, ¿verdad? De estos incidentes, de la presencia de Castro, por supuesto. Ahí se comentaba que en Reynosa hasta había estado como despachador de gasolina un tiempo. Y bueno, la intención de Castro, la intención fundamental de estar en la frontera era cruzar hacia Estados Unidos, establecer contactos para el abastecimiento de armas y pues con ello lograr obviamente la guerrilla en Cuba y la caída de Fulgencio Batista. Y aunque no lo mencionaban abiertamente porque no lo podían hacer, al parecer también tuvo ayuda de las autoridades federales, del presidente Lázaro Cárdenas, pero pues eso solamente quedó en el papel, es decir, no había nada comprobable. Sí, pues son cosas que se manejaron de forma extraoficial. En realidad no hay evidencia, ¿verdad?, que lo respalde de forma contundente, pero bueno, hemos encontrado ciertos indicios que nos hacen pensar, ¿verdad?, que sí hubo la anuencia por parte del presidente de la República aquí en México y por una facción de personas en Estados Unidos que apoyaban la causa rebelde. No, al final de cuentas debemos entender que Fulgencio Batista pues fue un dictador, ¿no? Cuando él se encumbró en el poder en Cuba, pues echó para atrás las garantías constitucionales y puso su voluntad. Cosa muy irónica porque después a Castro se le tachó de lo mismo, ¿verdad?, de un tirano. En 1956, Fidel Castro junto a Che Guevara y su hermano Raúl Castro reunieron a un grupo de revolucionarios, recolectaron las municiones necesarias y volvieron a Cuba. Las montañas de la Sierra Maestra fueron el destino de este grupo, también conocido como Movimiento 26 de Julio. En pocos meses, la guerrilla de Castro conquistó cuarteles aislados del ejército, ganó territorios, dividió tierras entre los campesinos y poco a poco el movimiento 26 de julio se reforzó. Pero quedaba tan solo un puñado de los 82 revolucionarios que encendieron la llama de la revolución. Sin embargo, el comportamiento humano de Castro con las fuerzas rivales, de alguna manera, compensó las pérdidas y reunió más combatientes. Simply because Soviets are our friends, and here you took our airplanes. Here in United States, the authority, rob our airplanes, and the Soviets claim their airplane. That is the reason. The American people, I think, is good people. But the American authorities? Yes, they have not to charge with the guilty of all the lies that publicity tell to them. The people of the United States is good people. Harlem people is wonderful people. United States people is very good people. How do you like the American press? What? American, how do you like the American press? Yes, you the reporters are wonderful. You the writers are wonderful, but you are not the owners. The newspaper belongs to the monopoly here. Sir, as you know, 2 Cuban airplanes were catch. Sí, bueno, pues la diferencia nada más que se tenía de un gobierno al otro. Cuando estuve yo en Cuba me llamó mucho la atención, el crecimiento económico que se tiene, a pesar de que ellos pues tienen un régimen socialista, es decir, que todos los ingresos estaban distribuidos equitativamente, pero el nivel de educación, caray, ya quisiéramos tener también un gobierno como ese, que impulse tanto a este rubro de la educación, quizás no necesariamente el desarrollo social, porque hay también ciertas desigualdades. Sin embargo, todo pues lo que es el nivel educativo, la ciencia, la tecnología, fue incrementada considerablemente y eso es uno de los puntos que más se le destacan a Fidel. Bueno, Humberto, pues es necesario reflexionar en torno a la situación de Cuba, ¿no? Muchas veces nosotros lo que hacemos es repetir discursos que se manejan de forma oficial o extraoficial, ¿no? Donde nos dicen que la situación de Cuba pues es bastante precaria. Yo la verdad no he tenido la oportunidad de estar allá, pero sí conozco pues mucha gente y amigos como tú que me han contado de viva voz sus experiencias y la mayor parte de ellas han sido favorables. Me hablan de una realidad distinta a la que yo pues oficialmente he escuchado.
Y pues bueno, tú lo has dicho, el nivel de educación, el nivel en la medicina, en los servicios públicos, pues es bueno, ¿verdad? Los niveles de analfabetismo en Cuba pues son de prácticamente cero, ¿no? Y no es el caso de México, que sí tenemos pues altos niveles de gente analfabeta. Debemos ser realistas. Yo no puedo venir aquí en este 37 aniversario a decir que todo es color de rosa, que no nos amenaza ningún riesgo, que no nos amenaza ningún problema. No podemos decirlo. Frente al bloqueo imperialista que dura ya más de 30 años, ni se sabe cuánto durará. No queremos ni pensar en eso, ni contamos para nada con los imperialistas en nuestros planes futuros. Cuando nuestra economía estaba basada fundamentalmente en los sólidos pilares de nuestras relaciones económicas con el campo socialista y en particular con la Unión Soviética. Mi experiencia a la vez que fui, hace aproximadamente unos 8 años, me llamaba tanto la atención que los artesanos que estaban ahí ofreciendo una especie de tianguis sus productos, ellos eran ingenieros eléctricos, electricistas, electrónicos, es decir, todos tenían ese nivel de preparación, pero la actividad de artesanías es una de las 4 que mencionaban ellos ahí, incluidos los restaurantes o paladares, que pues les permitía el gobierno. Los taxistas eran otros, pero siempre y cuando el vehículo, de marca Lada, por cierto, rusa, pues tuvieran la propiedad, es decir, que hayan pasado la revolución y que ellos hayan precisamente tenido el vehículo todavía en su poder. Hay una serie de actividades que jamás vamos a poder explicarnos, porque ellos decían también, 200 pesos ganamos al mes, nunca van a entender cómo vivimos con esa cantidad. Así es, Humberto. Bueno, pues eso ya son las realidades del presente, ¿verdad? Y pues es el resultado de todo un proceso histórico que pues inicia con la Revolución Cubana y ya con la instauración del régimen de Castro. Ha sido muy criticado de formas positivas y negativas, pero bueno, aquí lo que se trata es de juzgar el papel histórico que tuvo dentro de nuestro país, dentro de nuestro estado y en especial aquí en el municipio. Y bueno, pues es una página muy importante de nuestra memoria colectiva y por eso ahora lo estamos recordando. Bien lo dices, ¿eh? Los propios cubanos son los que van a juzgar a su presidente en aquel entonces, así como pues ahora la historia le tocará también juzgar los propios estadounidenses a su presidente electo Donald Trump. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti por acompañarnos y bueno, pues no queda más que seguir disfrutando este bello paisaje. La verdad que sí, vale la pena. Muchísimas gracias, José Luis Aguilar Guajardo, cronista de Basolo, Tamaulipas. Que está pelado y a mi corazón se ha trastornado.